Hola César, buenos días. ¿Qué tal, Marta? Analista en comunicación no verbal. Encantado. Vemos que el Mundial nos está dejando momentos para analizar en cuanto a la comunicación no verbal. ¿Qué ha pasado entre Pedri e Iniesta? Pues ha pasado una imagen muy curiosa, un vídeo que vamos a ver a continuación. Además tengo que advertir de entrada, me lo sopló nuestro compañero José Antonio Pérez de la redacción de Deportes, que siempre está muy pendiente de estas cosas. Y fue el encuentro que mantuvieron esta semana pasada. Iniesta visitaba el entrenamiento de la selección y saludaba a todos los miembros del equipo, pero especialmente a Pedri, ¿no? Al canario Pedri. Y se produjo algo muy curioso, y es que Pedri, bueno, su ídolo ha sido desde niño Iniesta, y no se habían encontrado nunca en persona, no se habían visto nunca cara a cara, ¿no? Y bueno, vemos en el comportamiento no verbal de Pedri pues algo que se puede reconocer fácilmente, ¿no? Que como tímido, ¿no? Y como la timidez, la contención emocional, ¿no? Y un poco incluso hasta la vergüenza. Lo vamos a analizar a continuación en las imágenes que veremos que hasta en 3 ocasiones baja la cabeza. Fíjate qué escena. Antes ya de dirigirse a él, ya se comunica con él con la cabeza baja, ¿no? No establece contacto visual con él. Cuando lo saluda baja la cabeza, cuando le habla baja la cabeza, incluso cuando interviene el otro jugador sonríe y baja la cabeza. Eso es lo que nos indica fundamentalmente, es esa timidez. Es esa timidez que tiene, esa contención emocional. Cuando agachamos la cabeza ante alguien hay un gesto casi de sumisión. Es muy relativo, hay que compararlo también en función del contexto y en función de su expresión facial, que es una expresión facial muy positiva. Le vemos muy sonriente, muy ilusionado, con un brillo en los ojos, y eso nos indica que lo que hay es esa impresión positiva. Si la cara fuese negativa, si hubiese una expresión seria, de miedo, de susto, pues entonces bajar la cabeza significaría otra cosa muy distinta. Por eso esto es muy relativo, siempre hay que contextualizarlo adecuadamente. Bueno, y además es que aunque baje la cabeza, vemos que está sonriendo, vemos que los ojitos también indican esa alegría, ¿no? Exactamente. Y en la siguiente imagen vemos algo muy curioso que yo llamo la medida de las pelvis, ¿no? Que la vemos aquí en esta primera imagen. Esto es algo que puede servir mucho a los telespectadores para que aprendan a identificar el grado de vinculación y de confianza que hay entre dos personas. Cuando nos acercamos y saludamos a alguien y le damos un abrazo, normalmente si no tenemos mucha confianza, si es la primera vez que contactamos con esa persona, si es un abrazo, llamémosle formal, las pelvis no se acercan. Y esto da igual, ocurre igual con mujeres que con hombres. No tiene... Pero fíjate que además el torso sí que está pegado. Y las expresiones faciales son muy positivas, de cariño, pero hay una cierta te cohibes al acercar las pelvis. Sin embargo, luego vemos cómo Iniesta había saludado pues, a otros jugadores como Jordi Alba, como Busquets, como el propio seleccionador Luis Enrique, personas con las que tiene un vínculo afectivo muy potente porque ha compartido muchas jornadas de trabajo y de juego y de éxitos con ellos, y entonces vemos cómo el contacto es absoluto, incluso con Busquets, que al principio se ve un poco, en el vídeo se podría ver, se ve un poco reticente, pero él lo acerca y acaban, fíjate, chocando pelvis con pelvis, cadera con cadera, hay un contacto absoluto. Y esto pues nos indica pues el grado de vinculación, de confianza que puede haber entre las personas. Son muy tocones habitualmente los futbolistas, ¿no? Los vemos ahí en los partidos, son muy en los tocones, entrenamientos. pero es un tema que depende mucho de la cultura y depende mucho de la personalidad de cada jugador. Por ejemplo, en Pedri vemos que tiene una personalidad muy cohibida, muy tímido, muy introvertido. Entonces, lo de tocar ya no se da con tanta fluidez como a lo mejor una persona muy extrovertida, muy empática, que le afecte. Vamos a ver en la siguiente imagen, porque he traído otra imagen también muy curiosa que nos deja este Mundial en esto de los afectos, que fue el vídeo de la visita en el primer partido contra Costa Rica, en el primer partido que ganamos por goleada. El Rey bajó a saludar a los jugadores, algo muy habitual, ¿no? en el vestuario. Y aquí podremos ver también, aunque nos parece, vemos como el Rey está saludándolos a todos y parece que está saludándolos a todos por igual y que el saludo después se repite. Hay diferencias muy curiosas y lo vamos a ver ahora con la distancia y lo que te comentaba de las pelvis. Lo vamos a ver en la imagen siguiente. Vemos cómo hay jugadores con los que mantiene un contacto absoluto, que vemos el final, como saluda ya a Luis Enrique. Y ahora vemos la comparativa. Fíjate con Luis Enrique, fíjate lo que comentaba de las pelvis, fíjate cómo la barriga casi se tocan una con otra. Luego vemos con Busquets que el acercamiento es menor. Y luego vemos ya con los más jóvenes, con alguien como Soler, que la separación es muchísimo mayor. Hay 3 grados de acercamiento aquí, esto es lo que llamamos la proxémica, cómo te acercas o te alejas de una persona en función del vínculo. Y a mí me llamó incluso la atención 2 cosas. Lo primero es el grado de confianza que tiene el Rey, que puede tener con ellos. Hay jugadores a los que ya conoce mucho y hay jugadores a los que probablemente ni siquiera ha visto nunca porque son muy jóvenes y van por primera vez a un mundial.
pero también hay un tema generacional. Con Luis Enrique probablemente comparte la generación, son cincuentones. Con Busquets estamos hablando de una persona de una generación que es la siguiente, de 30 años, y ya con los jovencitos que están entre 18 y 20 años, pues bueno, hay una diferencia que casi podría ser tu hijo, ¿no? Como siempre nos gusta aplicar estas cosas a nuestro día a día, ¿qué sucedería, por ejemplo, si tienes una escena en la que pues, con un compañero, con un amigo, le das un abrazo y tiendes, por ejemplo, a acercarte o a pegarte más de lo que la otra persona te estaría pidiendo con su lenguaje corporal? En esto yo siempre digo que hay que ser muy prudente y hay que ser muy sensible, muy receptivo. No podemos lanzarnos a tocar a otra persona, a abrazarla, a acercarnos sin leer previamente las señales que nos está enviando esa persona. Y simplemente por el contacto físico, cuando tú tocas a alguien notas si se tensa o si se relaja. Eso nos da pistas, claro, eso inmediatamente te da pistas. Entonces, si una persona al tocarla se tensa, es mejor que mantenga cierta distancia. Si ves que se relaja y que recibe de manera agradable el contacto, pues bueno, hay que continuar con él, ¿no? Nos ha dejado también el Mundial momentos para la reivindicación. Hemos visto otro tipo de gestos también. Sí, hemos visto gestos, bueno, pues este es un gesto emblemático que utilizó la selección alemana para mostrar su rechazo por la censura, por la falta de derechos humanos, y por no dejarles usar el brazalete que querían usar en reivindicación de los derechos LGTB, ¿no? Entonces, bueno, es un gesto emblemático que quiere indicarnos un mensaje específico. Es un gesto muy distinto, fíjate que lo pueden hacer jugadores, esto fue en unas fases previas en América, entre Neymar y Messi. Un gesto este es muy distinto, este es un gesto regulador en el que ellos se tapan la boca para que el público no pueda leer, como las cámaras hoy tienen esos objetivos tan potentes y podemos casi meter la cámara en su cara. Y podemos darle para atrás, para adelante, claro, guardarlo. Y podemos leer lo que está diciendo. Entonces, cuando ellos quieren decir cosas en la intimidad, procuran que no se lea su voz, sus labios, y por eso se ponen la mano en la boca. Volvemos a los vestuarios, que también nos indican más cosas. ¿Qué sucede? Esto fue algo muy curioso también. El Mundial está siendo, yo lo llamo casi un laboratorio de comunicación no verbal. Para los que nos dedicamos a esto, aquello es un festival auténtico, porque todos los días nos deja imágenes muy potentes. Estos fueron los aficionados japoneses en el primer partido, en el partido inaugural, en el que su equipo ni siquiera jugaba, pero al terminar el partido se quedaron limpiando las gradas y recogiendo todo lo que habían dejado tirados, incluso los demás. Y es un comportamiento que se repite cuando Japón tiene su primer partido. Así de impoluto dejaron su vestuario cuando terminaron. Y es algo muy curioso. Nosotros hablamos de comportamiento no verbal más que de comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque hay momentos en que es solo comportamiento el que deja el rastro. Aquí no hay ninguna persona, aquí no hay lenguaje corporal, no hay nadie diciéndonos nada. Pero ya nos está indicando muestras de cultura, claro, pero de su comportamiento civismo, ha dejado un rastro muy claro, ¿no? Que tiene que ver con su cultura, con su carácter, con su forma de ser y con su manera de respetar el trabajo de los demás en este caso, ¿no? Dejar el vestuario pues exactamente como lo encontraron cuando llegaron a él, ¿no? Y hay más imágenes que querías destacar, una más, creo. Sí, hay una muy graciosa para comentar esto de la cultura y lo diferente. Vamos a ver cómo celebran, con qué júbilo celebran los japoneses en una oficina. Fíjense que están viendo el partido y fíjense cómo celebran los goles, con qué exaltación, ¿no? Esto es la exaltación en grado máximo, Japón, ¿no? Bueno, pues para que entendamos que la comunicación no verbal es algo muy, muy cultural. Lo que a nosotros nos puede parecer una cosa, en otro país, en otra cultura, puede parecer otra totalmente distinta. ¿Por qué? Pues porque tienen otra manera de expresarse en público y de contener sus imágenes de una manera muy diferente. Luego vemos otro extremo que son los altercados que se producen muchas veces. Sí, los hooligans incluso que hemos tenido, por partidos. desgracia, aquí en Canarias hemos tenido algún ejemplo, ¿no? De algunas aficiones que se han enfrentado, ¿no? Entonces, pero bueno, tiene todo un componente cultural. Entonces, lo que en un sitio nos parece una cosa, en otro puede ser otra totalmente distinta. Por eso hay que siempre ser muy prudente a la hora de analizar la comunicación no verbal. Pues todavía nos queda Mundial por delante. No sé si la próxima semana seguiremos analizando o nos traerás alguna otra cuestión. Siempre interesante, sin duda. César, muchísimas gracias. Encantado.